Desafortunadamente, esta semana volvimos a acostumbrarnos a aludir a la palabra traidor para asignar con el dedo o con algún otro adjetivo a quien da la espalda respecto de convicciones que son claramente notables y que los exhiben tal cual. Hemos visto esos dos mequetrefes senadores del PRD que fueron comerciados, así en el propio poder, y antes incluso hasta para ser candidatos pagaron su propio rol ahí, en donde fueron electos para después, como los marchantes peores, entonces venderse como eso, una mercancía que permanecerá a juicio de la memoria en la historia como una mercancía podrida. Así es también como se ha expresado la palabra traidor para dirigirse a y acompañarlo también la familia Yunes. Ustedes recuerdan todas las imprecaciones que dieron uno y el otro, padre e hijo, en contra del entonces presidente formal de la República Mexicana, para después caer rendido a sus pies a los designios, amenazas, incentivos y todos esos parámetros oscuros que hacen que la vergüenza también permanentemente los acompañe. Y qué decir también de todos aquellos que, como borregos, igualmente se fueron plegando y adecuándose a este mercado político para justamente como ratas saltar de un barco hacia el otro y comerciar, como digo, con los propios principios. Eso es en el orden de la política, pero también en el orden de la comunicación y en particular el orden de la propaganda, todos aquellos que en efecto venden todos los servicios que integran o que conforman una plataforma de propaganda y que le han dado sentido y forma, brújula también, a la destrucción de nuestro país, enarbolados en algo que nosotros en etcétera llamamos como los farsantes de la 4T, traidores sin lugar a dudas, todos aquellos que ostensiblemente aplauden como focas para quedar bien con el gobierno y reverberar en elogios a el poder en turno, que conserva, que mantiene, que dirige, que controla Andrés Manuel López Obrador, antes de manera formal, ahora desde luego también de manera formal es Claudia, pero de manera real es el propio líder tirano de Macuspana, traidores decimos. Pero también nosotros, y a ustedes les consta, en mi próximo libro estamos hablando de ellos. Los facilitadores, todos aquellos que durante años incluso promovieron a Andrés Manuel López Obrador o se cruzaron de brazos frente a la amenaza que desde entonces pendía a través de él por nuestro país, sobre nuestro país, y otros más que le abrieron el paso a través, sí, de los cuestionamientos a los gobiernos y también de abrir grietas para que el propio Andrés Manuel López Obrador se incorporara. Facilitadores han sido, no me cabe la menor duda, Gabriela Marketing, y a ustedes les consta el enorme, abundante material que nosotros hemos publicado en etcétera, en la letra impresa, en el video, a través de nuestras plataformas, de esa manera de facilitar el acceso y la permanencia del poder. Porque las estrategias para hacerse pendejo siempre son diversas y a veces, cuando se es más astuto, discretas. Pero si mientras en el país se tiñe de rojo, alguien dice: hola, ¿qué tal? Buenas, whiskyto necesario, qué bonito sol, qué bonita luna, qué bonitos ojos, qué bonito tu mirar. Entonces estamos hablando de esos distractores que operan, por supuesto, para facilitar la existencia de el gobierno y sus propios mecanismos de dominación, o las mesas de discusión,
Han estado escuchando ustedes, seguro, algunos integrantes de las mismas preocupados por la manera y aplaudiendo también por la manera de vestir de alguien. De blanco en el caso de la presidenta de nuestro país, en una señal muy clara de pacificación que al menos simbólicamente es la que pretende Claudia Sheinbaum expuso más o menos, el articulista Raimundo Riva Palacio, como si eso importara, como si los atavíos fueran el mensaje de fondo en el país y no aspectos de superficialidad que no tienen absolutamente ningún sentido, o de frivolidad que tampoco tienen ningún sentido. Como cuando aquí el propio gobierno manda, ustedes lo han visto, aquí en YouTube, a cuestionarme porque voy a elegir uno de tantos, porque le voy a la América. Y ahí se centra como si para nosotros este tipo de expresiones o miasmas fueran realmente importantes, y las menciono son, en efecto, porque desde lo más pequeño hasta lo más imperceptible forma parte siempre de una maquinaria de propaganda como es la de estos facilitadores que a ustedes les digo. En mi libro hablo de algunos, hablo de Denise Dresser, hablo de Jesús Silva Herzog Márquez, de la propia Gabriela Barquetín, que ustedes saben, dijo, lo que pasa es que Marco Levario habla demasiado de mí porque es probable que esté enamorado Marco de mí. Esa es la respuesta en ausencia de un intercambio inteligente y sobre todo transparente para quienes pues, nos oyen, nos ven, nos leen, y que es un mínimo de responsabilidades a la que debemos acometer. Entonces nos acostumbramos a hablar de traidores y recibir, entonces sí, nosotros, la cauda de los que se mantienen fuertes, mencionando por ejemplo a el ministro Pérez Dayán o a Rosario Piedra Ibarra, que traicionó a su madre, se traicionó a sí misma y traicionó a millones de mexicanos dándole la espalda a la Procuración de los Derechos Humanos. Pero ¿cuántos traidores más no hay y no se mencionan? O se mencionan muy poco, o incluso llegan a tener la protección de quienes cuando se mencionan dicen, no, espérate Marco, no, es que con ellos no, porque evitemos romper o resquebrajar la propia unidad que se requiere para enfrentar todas estas situaciones. Traidor es la periodista que difunde falsedades, aunque lo haga desde la oposición y desde luego entonces no siendo periodista. Ni la oposición ni el poder pueden justificar en algún modo la distorsión informativa cuando a lo que nos debemos los profesionales de la comunicación es a las noticias. Y Lourdes Mendoza, por ponerles un ejemplo, difundió que los acompañantes, los ponentes de Pérez Dayán lo habían dejado en protesta por el voto que todos conocimos ocurrió durante la semana que ha terminado. Mentira. Y se lo dijeron, y se lo demostraron, y dijo que en efecto era mentira. Y que por eso iba a borrar el tuit, no borró nada. Ese es el problema que tenemos. Que hay que mencionar a todos aquellos lidercillos de la supuesta oposición que han facilitado el acceso, el advenimiento, la llegada de todo esto, que no es casual entonces ni es solo la obra de un hombre, sino de toda una costumbre, de una idiosincrasia, de todo un conjunto de actores políticos que hacen que nosotros vivamos la debacle que estamos viviendo y exijamos al mismo tiempo pues la posibilidad de la existencia de otras alternativas políticas. Yo estoy en condiciones de adelantarles, ojalá que ustedes recuerden esto que les estoy comentando,
de que al menos se va a intentar la creación de 2 fuerzas políticas y que esto lo sabremos antes de que termine el año. Vamos, al menos en menos de 3 semanas estaremos asistiendo al anuncio de la creación de otra fuerza política. Voy a pormenorizar en su momento, quizá la próxima semana, pero ustedes estén al tanto. Solo a través de saber cuáles son las fuerzas con las que contamos es como podremos, sin duda, establecer los objetivos alcanzables para enfrentar, para equilibrar de la mejor manera posible toda esta cauda de situaciones que estamos viviendo, pero antes que nada, mencionar a las cosas por su nombre, de tal manera que hay, sin duda, muchos más traidores de los que ahora siquiera nosotros podemos imaginar. Y en etcétera acompañaremos este proceso. Porque este es el medio de comunicación que acompaña la defensa de nuestros valores democráticos, de nuestra fuerza informativa. Y yo soy Marco Levario Turcot.